Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctora. Muy bien. Buen día. Buen día. Giovanna, buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Están por ahí? Ya, buenos días. Eh, Quería hoy hablar con ustedes un poquito de la parte infecciosa del módulo de infecciones del tracto urinario, ¿sí? Que también, al igual que las otras patologías en pediatría, de acuerdo a a algunos grupos etarios, también hay algunas diferencias en cuáles serían los agentes infecciosos, ¿sí? Bueno, estamos hoy 23 chicos presentes. Bueno, eh, ¿se ve mi pantalla, chicos? ¿Sí? Ahora está Sí, cargando, profe. doctora. Ya. Bueno, vamos a empezar. Alexis, ¿qué te parece en los recién nacidos? ¿Cuáles serían los agentes infecciosos de las infecciones del tracto urinario? Escherichia coli puede ser, doctor. Sí, siempre el Escherichia coli es un germen, por más, el germen más frecuente de las infecciones del tracto urinario. Súper bien. El mecanismo de ingresos en una primera etapa en en los recién nacidos, eh, hay una ligera supremacía de que las infecciones del tracto urinario a veces son más frecuentes en los varones y después van siendo los otros gérmenes del canal del parto. Acuérdense siempre, chicos, cuando en pediatría les preguntamos quiénes serían responsables de las infecciones en los recién nacidos o los menores de 28 días de vida, que son los recién nacidos, por lejos siempre no se van a equivocar cuando dicen los gérmenes del canal de parto. A ver, Giovanna San Pablo, ¿vos te acordás de cuáles eran aquellos agentes infecciosos que podrían producir infección urinaria en, en la etapa neonatal? O sea, infecciones en la etapa neonatal. Hola, Giovanna. Bien. No, del grupo B, ¿sí? Y recuerden que el estreptococo del grupo B en la etapa neonatal es el agalactia, ¿sí? ¿Está? Y el estreptococo que produce faringoamigdalitis y ovana, ¿cuál es? Alexis. El piógeno, doctora. Y sí, muy bien, que es del grupo A, ¿sí? Entonces, recién nacido del grupo B, que es el estreptococo agalactia. Y del grupo A, acuérdense, es el responsable de la faringoamigdalitis eh, que nosotros le tememos. Dieron la clase con la doctora Anaí Zarza. Por efecto inmunógeno de toxinas o anticuerpos que nos dan una reacción antígeno-anticuerpo y es responsable de la enfermedad eh, producida como es la fiebre reumática. Recuerden eso, ¿sí? Les comento eso para hacer un poquito de memoria de los agentes infecciosos que muchos producen patologías similares, ¿sí? Entonces recuerden que el estreptococos del grupo A produce infecciones no piógenas, se llama, por reacción antígeno-anticuerpo, que son
la fiebre reumática y que vamos a hablar también el martes un rato con la doctora Alicia Vera, que es el síndrome nefrítico. ¿Sí? ¿Está? Entonces repasamos un poquito de las cosas que ya hemos dado. ¿Sí? Después también eh, son cosas así bastante importantes. Bueno, ahora voy a ver quién más está. Araceli, em, ¿te acordás la edad escolar desde qué época empieza? Perdón, doctora, edad escolar en qué ¿A empieza? partir de los cuántos años yo digo que es un escolar? De los 5. Muy bien, excelente. Entonces, ya vamos. Y un lactante menor, Fabricio, ¿de qué edad a qué edad es? Por abajo de un año, doctora. ¿Hasta cuántos meses? Hasta de recién nacido hasta un año. ¿Desde cuándo es lactante menor? De los 2 meses, no me recuerdo muy bien. ¿Quién la ayuda? Ana Nolim. Vamos a hacer ejercicio para despertarnos un rato. Profe, Ana, y Desde los 28 meses a un año. 28 días, Ani. 28 días, perdón. Muy bien, excelente. Dalva, un preescolar, ¿desde qué edad a qué edad es? Desde los 2 a 5 años. Muy bien, Dalva. Estamos. Eh, Juan Manuel Ortiz, ¿a qué edad empieza la pubertad? buen día, doctora. Y a partir de los 9 años podría ser. Sí, en el libro ya dice. A ver, vamos a hacer, Fabricio, ¿cuál es el marcador del inicio de la pubertad en las mujeres? Araceli, No me equivoco, creo que era la aparición de la menarca, doctora. a ver, Victoria, ¿qué vos pensás? ¿Estás de acuerdo con Araceli? O los botones mamarios, profe. Muy bien, Anita, los botones, la aparición del botón mamario. Ahora, Juan, Centurión, en las mujeres, en los varones, ¿cuál es el marcador del inicio de la pubertad? Elena, Elena Cañete. Elenita, ¿estás? Sí, doctora, perdón, tenía problemas con mi micrófono. ¿Y no sería Bueno, también la aparición del botón mamario? no. Elena, yo voy a ir hablando. Si por ahí alguien tiene problemas con el micrófono, vos me vas a mirar los mensajes, me vas a avisar. ¿Sí? ¿Está? Sí, Te, está, te doctora. nombro moderadora. Pamela, ¿vos recordás cuál es el marcador de la pubertad en los varones? Son cosas que ya leímos, ¿sí? Pero son cosas que son, recuerden que son competencias básicas que sí o sí van a salir en el examen, así es que sigan estudiando, ¿sí? Esto es asegurarle que el tema de examen, lo que sí o sí va a salir, ya saben, vacunas, recién nacido sano, crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y lactancia materna. Eso sí o sí sale, así es que hay que ir repasando siempre. Pamela, ¿cuál es el inicio de la, cómo yo sé que empezó la pubertad en el sexo masculino?
Eugenia, Profe, ese no era el aumento del vello púbico y, o sea, el aumento del volumen testicular. es el aumento del volumen testicular. Muy bien. Bueno, heme aquí, después de repasar un poquito, vamos a empezar con lo que nos trae hoy a la mañana, la cita pediátrica. Muchos están por su casa, tienen oportunidad de irse a su casa cuando la clase es virtual, ¿verdad? Sí, profe. Fuerte. Bueno, me alegro. Entonces sus padres también ven que ustedes están conectados y que están en clase y yo supongo que valoran mucho que estén aprovechando los esfuerzos que hacen todos los papás para que usted y sus esfuerzos propios, porque estoy seguro que hay personas que tienen esfuerzos propios y que hacen están tratando de ser profesionales. Bueno, en honor al tiempo, y ya haciendo este ejercicio para despertarnos, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es la infección del tracto urinario, que nosotros le llamamos ITU, ¿verdad? Esta es la foto de mi otro trabajo. Recuerden que yo también trabajo en IPS y recuerden que yo estoy en la sala de hemato-oncología, donde están los niñitos que tienen cáncer sólido o hematológicos, ¿sí? Y donde me gusta estar y espero que ustedes la profesión que elijan, o sea, la especialidad que elijan también la amen, ¿sí? Bueno, Pero no está proyectando la diapositiva. en serio. Bueno, vamos otra vez. Voy a poner fin de... Tan, tarán. Pero ustedes están viendo quiero decir, mi escritorio. Se ve tu pantalla, pero está en la carpeta, ¿no? Donde se ve infección, tracto urinario, infección urinaria, síndrome nefrótico, nefritis. No proyecta la diapositiva. Y ahora no sé, espera que... Ahora, Todavía no, profe. Lo que bueno, puedes probar es dejar de presentar y volver a presentar. bueno, ahí abro otra vez. Y me avisan. ¿Está ahí? No, doctora. No permanece en la carpeta. Sí, igual. Esta es mi clase. ¿Y ahí? Ahora sí, Ahora doctora. sí, Ahí profe. sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces hablamos que esta es la forma de abreviar infecciones del tracto urinario. ¿Qué son las infecciones del tracto urinario? Eh, es una patología muy frecuente en la infancia, ¿sí? Luego de las infecciones respiratorias, después están las diarreas y en tercer lugar estarían las infecciones del tracto urinario. Dicen que son una patología muy frecuente en la infancia. Aproximadamente el 30% de los lactantes entre 6 y 12 meses presentarán al menos un episodio de infección urinaria en su vida. Y este 30% de niños que presenta infecciones urinarias, eh, tal vez del 100%, un grupo tiene anomalías renales, ¿sí? Entonces, eso también para saber. Y lo más frecuente es que las niñas presenten más infecciones urinarias que en los niños en forma sintomática antes de los 7 años. El riesgo potencial de producir daño renal es lo que hace que las infecciones del tracto urinario tengan significancia para la vida de un adulto posterior, ¿verdad? Y por eso es que
nosotros debemos tomar las medidas que corresponden cuando un niño tenga infecciones del tracto urinario, porque no queremos que las infecciones del tracto urinario causen secuelas que son el daño renal permanente o puede ser progresivo, ¿sí? Entonces, por eso esta entidad clínica tiene mucha importancia en la vida pediátrica, porque ustedes saben que la evolución a patología crónica lleva a que este es un órgano vital y puede llevarlo a trastornos crónicos, diálisis y trasplantes. En los primeros 3 meses de vida es más frecuente en los varones, que yo ya le había dicho, ¿sí? Y luego empieza a tomar la posta las infecciones del tracto urinario, que es más frecuente en las mujeres, ya aumentando la edad pediátrica. Entonces, en los lactantes menores, entre 3 a 6 meses, la relación es más frecuente en el sexo masculino. Podría ser porque no decalotan el prepucio para que buena higiene y buen aseo del pene, ¿sí? Entonces, eso puede ser un factor relacionado al aumento de las infecciones urinarias en esta etapa de la vida. También podría ser después a los 3 años, entonces en la etapa preescolar, significativamente van aumentando las infecciones urinarias en las niñas más que en los varones, ¿sí? Y en la edad escolar se mantiene esta relación niña-niño 10-1, ¿sí? El 3% de las niñas púberes puede tenerlo y 1% de los niños púberes, ¿sí? Entonces, y en la edad adolescente también es más frecuente en las niñas, o sea, en las adolescentes. Es muy importante que tengamos presente las definiciones operacionales, cómo manejar qué es una pielonefritis o una infección del tracto urinario alto. Las infecciones del tracto urinario altas, ¿verdad? En lactantes o niños siempre tienen más afectación del estado general. Puede haber fiebre mayor o igual a 38 y tener síntomas generales como decaimiento, vómitos, ¿sí? Entonces, para que sepamos, entonces las pielonefritis o las infecciones del tracto urinario altos afectan más al estado general y frecuentemente se acompañan de fiebre mayor o igual a 38. Con la medida que aumenta la edad, los lactantes y niños mayores ya pueden presentar dolores lumbares también, pero siempre se acompañan de síntomas sistémicos, para que sepan, ¿sí? Cuando hablamos de cistitis nos referimos a que estamos hablando de infecciones del tracto urinario bajo, que normalmente tienen síntomas no sistémicos, y los síntomas son más locales, pueden ser ardor, dolor, disuria, también puede haber una urgencia miccional. Es importante también que sepan algunas definiciones como infección del tracto urinario recurrente, es cuando se tiene más de un episodio de pielonefritis aguda o un episodio de infección del tracto urinario alto más una infección baja, ¿sí? O 3 o más episodios de cistitis. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de infección del tracto urinario recurrente. ¿Cuáles pueden ser los factores asociados a infección del tracto urinario? Los factores asociados a infección del tracto urinario pueden ser una infección urinaria previa, oliguria con normohidratación, también la presencia de malformaciones renales, que estas malformaciones renales normalmente ya se hacen los diagnósticos cada vez más pronto en la etapa prenatal, entonces ya sabe normalmente la madre que un niño ya viene
con alguna malformación renal. Historia familiar, cuando hay fiebre de origen desconocido, no nos equivocamos a buscar infecciones del tracto urinario en los lactantes sobre todo. La presencia de diferentes grados de reflujo o enfermedades renales. Es muy importante también la presencia de constipación, el estreñimiento, también hace que un niño tenga más probabilidad de presentar o una niña infecciones del tracto urinario inferior o alto. ¿Sí? También pasa lo siguiente en esta etapa de la vida, que es lo que vemos también actualmente, por los teléfonos, la presencia de teléfonos celulares, tablets, videos, juegos, los niños retienen más orina y no evacuan la vejiga frecuentemente, cada 2 o 3 horas como debería ser. Entonces, eso también facilita a la infección del tracto urinario. Entonces, si hay lesiones, hay espina bífida, también el inicio de relaciones sexuales, también uso de condones en forma no adecuada para los adolescentes, también puede predisponer a infecciones del tracto urinario. Cuando nosotros sospechamos de IT, según el rango etario, una sospecha de infección de tracto urinario en un recién nacido normalmente puede manifestarse con o sin fiebre y normalmente pueden tener irritabilidad. Y entonces es muy importante que manejemos eso. Pero los recién nacidos que la mamá te dice que antes de mojar su pañal le impresiona que el niño se puso muy irritable o la presencia de vómitos persistentes, probablemente son signos de alta sospecha y la presencia de fiebre con más razón de que estamos en presencia de una infección del tracto urinario. En los niños pequeños, que son los lactantes menores, la fiebre, los vómitos, la irritabilidad, letargia, retraso alimentario. Tenemos niños que tienen crecimiento, peso, talla baja, ictericia, hematuria, disminución de la diuresis. La mamá te dice hace 7, 6 horas que no mojó el pañal. Entonces, estos signos son signos a tener en cuenta que probablemente estamos enfrente de una infección urinaria. Esta es una tabla en la cual hicimos un trabajo de investigación en el hospital militar y hemos visto que de 33 niños que habíamos evaluado, la fiebre se presentó en el 71% de los pacientes. Los síntomas gastrointestinales no son menores y son más frecuentes que los signos del árbol urinario o del tracto urinario, en el cual teníamos vómitos, dolor abdominal o a veces diarrea que fueron significativamente más frecuentes en las infecciones urinarias que la disuria y la hematuria. Y cabe mencionar también lo siguiente, que es muy difícil valorar disuria en los lactantes menores. La presencia de hematuria sí es macroscópica, pero entonces a tener en cuenta y tener presente que lactantes menores con fiebre y vómitos, aparte de la patología gastrointestinal, una opción sería la patología del tracto urinario. Y también otra enfermedad que se caracteriza por fiebre y vómitos no explicables, que son los vómitos en proyectil, ¿cuáles serían? Por ejemplo, Ana, un lactante que viene irritable, vomita, tiene fiebre, ¿cuál podría ser tu otro diagnóstico de diferencial? Anita Nolding.
Juan Centurión. Acuérdense, ¿quién me da vómitos en proyectil? Mi fontanela anterior puede estar sobrelevada. ¿Qué patología puede ser esa? Meningitis. Muy bien, la meningitis. Excelente, María José. Profe, meningitis, pues. Sí, meningitis, así mismo. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que 3 patologías de resorte infectológico en los lactantes menores pueden presentar la misma sintomatología, ¿sí? Bueno, y también acá, otra vez, vemos que en los lactantes menores y recién nacidos, normalmente síntomas de sepsis, ¿verdad? Inestabilidad térmica, puede tener hipotermia o hipertermia, o sea, puede tener menos de 35, puede tener temperaturas mayores a 38, letargia, irritabilidad, la mucosa oral puede estar alterada, la presencia de vómitos, distensión abdominal, se dan cuenta, ¿verdad? Y en los niños un poquito más grandes, hasta los 2 años, también coincide la literatura con los hallazgos que nosotros tuvimos en el trabajo que hicimos en la sala. Fiebre, vómitos, diarrea, constipación, dolor abdominal. Se dan cuenta otra vez que los síntomas gastrointestinales son más frecuentes de lo que pensamos cuando tenemos una infección urinaria en pacientes en la edad pediátrica, ¿sí? Bueno, el cuadro clínico en niños mayores, en donde la etapa verbal ya se puede expresar, entonces podemos ver disuria. Por ejemplo, quiero preguntarle, Alexis, ¿cómo se dice disuria? ¿Cómo expresa una persona del campo en la disuria? Una persona que habla en guaraní. A ver, Araceli, una persona que habla en guaraní, ¿cómo podría expresar que tiene disuria? Mientras tanto, le pregunto a Fabricio, ¿la disuria cómo se diría en portugués? Ya que nosotros si nos vamos a trabajar allá hacia la frontera, en Salto del Guairá, tenemos que manejar eso, porque hay muchos colonos. Sí, doctora. Pero, ¿querés saber cómo se habla ¿Cómo en se, portugués? ¿Cómo se dice disuria en portugués? Ah, um incômodo, a moléstia. Y- Ao urinar, para urinar. Ya. Y en guaraní, Disuria también se dice disuria. ya, pero eso nosotros decimos es un término médico, pero no todos los médicos, no todas las personas nos van a decir tengo disuria. Acá Neila dice, sí, muy bien Neila. Elenita, vos eras mi monitora, me tenías que decir lo que se dice en el chat, ¿sí? Justo te iba a avisar, doctora. Bueno, está bien, está bien. Entonces, se dice en guaraní, ¿sí? Porque nosotros pues no sabemos dónde vamos a ir a parar a trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar también, ¿sí? Entonces, en guaraní la disuria es dolor al orinar, ¿sí? ¿Está? Entonces, la etapa verbal hay incomodidad. Polaquiuria, que es, Elenita, ¿qué es la polaquiuria? En orina en abundancia, doctora. Polaquiuria es orinar cada rato. Vos le ves a tu sobrinito que cada rato está entrando a hacer pipí. Ah, acá pasa algo. No es normal que en una hora entre 3, 4, 5 veces a hacer pipí, ¿verdad? Algo está pasando. Polaquiuria es, ¿sí? Orinar frecuentemente, ¿sí? Disuria es dolor, polaquiuria. Cambios en la continencia, es decir, un niñito de 5 años ya tenía continencia urinaria y si tiene incontinencia, algo está pasando, ¿sí? Y otra vez lo mismo, dolor abdominal y acá empieza a manifestarse el dolor lumbar, ¿sí?
¿Está? Y la fiebre que puede estar presente. Entonces, en la medida que los niños van siendo más grandes, empiezan a hacer los síntomas urinarios empiezan a ser más frecuentes, ¿sí? Bueno, avancemos. Y vamos hablando otra vez. Entonces, escalofríos, dolor abdominal, fiebre, vómitos. Entonces, en la medida que vamos siendo más grandes, ya sabemos que el niño tiene más síntomas del tracto urinario inferior. Bueno, ahora vamos avanzando. Cuando yo sospecho que estoy enfrente de una infección urinaria, entonces empiezo a... ¿qué es lo básico que tengo que pedir si sospecho que estoy enfrente de una infección urinaria, Ana? Estás en la urgencia. ¿Qué pedís? Antes que esto, ¿qué es lo básico que pedís? Y una orina simple, doctora. Muy bien, Juan. Lo básico que pedimos es una orina simple, ¿sí? Y después podemos pedir un hemograma con PCR, que es la PCR, es un reactante de fase aguda que en los procesos infecciosos bacterianos en las 12 a 24 horas ya está positivo, ¿sí? Está. Y en los niños que tienen cuadros más severos, entonces le solicitamos función renal, urea creatinina, porque algunos pueden cursar con pueden cursar con, ¿cómo les digo? Con una insuficiencia renal aguda transitoria por disminución del flujo renal. Entonces podríamos pedirle su función renal. Y una ecografía en el cual nos pueden decir que hay signos de pielonefritis por aumento del tamaño de los riñones. También puede haber, podemos descubrir malformaciones renales que tal vez la mamá no sabía que tenía su niño, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que cuando tenemos una infección del tracto urinario, lo más importante ante la sospecha, por las características clínicas y la evaluación física, podemos sospechar, le pedimos el hemograma puede tener aumento de los glóbulos blancos con desviación a la izquierda, que ya sabemos que desviación a la izquierda significa aumento de los neutrófilos. Y en la orina simple, las pruebas de tiras reactivas pueden estar positivas para la estearasa leucocitaria y los nitritos. Cuando las pruebas de tiras reactivas, tanto la estearasa leucocitaria y los nitritos son positivos, la sospecha de que tiene un valor predictivo de aproximadamente entre 80 a 90, perdón, cercano al 90% de que probablemente estemos enfrente a una infección del tracto urinario. Si ambas son negativas, probablemente es menos probable que sean una infección urinaria. Según la interpretación de la estearasa positiva, entonces más nitritos positivos, alta sospecha de infección de tracto urinario. Si solamente los nitritos son positivos, podría ser, ¿sí? Y si son negativos, hay que buscar otra etiología, ¿sí? Probablemente, ¿sí? ¿Está? Para tenerlo presente, ¿sí? Bueno, y esto es lo que le acababa de decir, la sensibilidad y la especificidad de la estearasa leucocitaria en una orina simple. Mira que es bastante alta y muy sugerente de que estamos en presencia de infección del tracto urinario cuando son positivos, ¿sí? Y cuando ambos son positivos, su sensibilidad es mayor. Por separado, la estearasa leucocitaria es la que tiene
mayor sensibilidad que los nitritos, pero cuando ambos son positivos, esta sensibilidad aumenta, ¿sí? La presencia de leucocitosis, ¿sí? Normalmente el punto de corte es 10 leucocitos. Entonces, cuando tenemos mayor a 10 leucocitos por campo, ¿sí? Entonces, mayor a 10 leucocitos por campo, tenemos una alta sospecha que estamos enfrente de una infección urinaria. Cuando son menos de 10 leucocitos por campo, entonces es menos probable, ¿sí? Entonces viene una infección del tracto urinario. Tiene nitritos positivos, tiene esclerasa leucocitaria positivo, tiene 20 leucocitos por campo. También la presencia de bacterias o sobre todo acúmulos leucocitarios. Sí son de bastante sospecha que estamos enfrente de una infección urinaria y nos obliga a tomar un urocultivo, ¿sí? Entonces, interpretación del sedimento urinario, dice. Cuando tenemos bacteriuria positiva, sugiere infección del tracto urinario. Si es negativa, hay que considerar la infección del tracto urinario por la sintomatología. Y si son negativas, probablemente se descarta. Miren, vamos haciendo. Bueno, ¿y cómo se toma la orina? Normalmente la forma correcta de tomar una orina, esto no es muy viable, no es, o sea que no, a lo largo de mi experiencia de pediatría, solamente ni en la terapia muchas veces hacen la punción suprapúbica. La punción suprapúbica, en todas las guías que ustedes van a leer, inclusive cuando leemos nuestras guías en nuestro Nelson, sugieren que los lactantes menores de 6 meses y sobre todo los recién nacidos, la forma correcta, creo que lo mencionamos cuando hablamos de infecciones del tracto urinario en los recién nacidos, es por punción suprapúbica. Debe ser un procedimiento muy sencillo porque es básicamente meter una agujita y aspirar el pipí. Como eso debe ser un lugar estéril. Cualquier recuento de leucocitos, ahí es una infección urinaria. Cualquier número de cantidad de leucocitos. Normalmente cuando se toma por catéter mayor a las 10 a las 5 colonias, ya estamos en presencia de una infección urinaria, ¿sí? Las bolsitas de plástico no, ya son descartadas básicamente, no se recomienda, ¿sí? Entonces, yo quiero que sepan eso. Hacer un sondaje vesical es muy fácil y sencillo, es también rápido, no esperamos mucho tiempo en tomar la orina, porque muchas veces uno le da la misión a la mamá que por favor tome, tome la orina al acecho y no se logra. Entonces, todas las que son tías, mamás, papás y referentes en su comunidad, nunca recomienden la toma de orina simple con con las bolsitas colectoras. No se recomienda. Después de 15 minutos, eso ya se contamina y el resultado puede ser un resultado falso, falso positivo. Y de esta lámina no se olviden. ¿Cómo se confirma una infección urinaria? Con el urocultivo, ¿sí? Con las otras, con la orina simple, lo que hacemos es
sospechar, ¿sí? Pero con el urocultivo confirmamos, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto en el examen, Ana Nolding, ¿cómo confirmas tu infección del tracto urinario? ¿Qué me decís? Y con urocultivo, doctora. Muy bien. ¿Y cómo sospechas? Con los Con síntomas orina simple. y los síntomas. Y los ¿Sí? síntomas, obviamente. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces después tenemos los diagnósticos por imagen. Según el consenso de infección del tracto urinario de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que es básicamente vigente, se habla de que toda infección urinaria, sobre todo infección urinaria alta, debe tener una ecografía renal y vesical con medición del volumen urinario. Pero esto acuérdense que se puede hacer recién en los niños que tienen control de esfínter, ¿sí? ¿Está? Entonces, muchas veces, aunque se tenga una ecografía prenatal normal, las guías estas guías son las de nefrología, sugieren que tenemos que hacer siempre una ecografía a los pacientes que tienen infección del tracto urinario, ¿sí? Por lo menos una vez. Y en el primer episodio, ¿sí? La cistoretrografía misional se usa para descartar reflujo, cuando hay reflujo, para ver qué grado de lesión puede haber ya también por los diferentes grados de reflujo vesículo-ureteral. También se recomienda cuando hay infecciones urinarias a repetición o una ecografía anormal, ¿sí? Y la centellografía, avanzamos con esto cuando tenemos estas imágenes alteradas, entonces solicitamos la centellografía para estadificar el daño renal en el parénquima renal, ¿sí? Entonces es muy importante realizarlo y se recomienda realizar después de 6 a 12 meses de tener una infección urinaria, ¿sí? Y se tiene que realizar con cultivos negativos. No se puede hacer si el paciente tiene un cultivo positivo. La etiología, muy bien, hemos dicho que por lejos el patógeno más frecuente es el Escherichia coli, que es en las niñas se aisló en el 90% de los casos básicamente, y en los varones el 80% de los casos de una infección primaria. Le siguen las otras bacterias gram negativas, que son la Klebsiella, las enterobacterias, Proteus, Citrobacter y Pseudomonas. Y entre los gram positivos son menos frecuentes y se refieren en este caso a los enterococos y raramente estafilococos. También hay infecciones del tracto urinario por virus, sí hay. Y entre los que se menciona está este famoso adenovirus, que sabemos que es uno de los gérmenes más agresivos que tenemos, porque recuerden que la bronquiolitis más grave normalmente es por el adenovirus. También los enterovirus, Coxsackie y hechovirus. Y el Coxsackie, la autora habrá mencionado que es uno de los virus que produce normalmente más lesiones cardíacas. Y entre los hongos, cándidas, aspergillus, criptococos, que normalmente la presencia de infecciones urinarias por hongos ya tiene que ser, si tengo estos gérmenes, yo tengo que sospechar que estoy enfrente de pacientes con alguna malformación, con algún problema de la inmunidad. No son frecuentes. O sea que si yo tengo hallazgos de este tipo de patógenos, tengo que buscar algo más. Acá hay algún defecto de la inmunidad. Una minoría de las infecciones urinarias, entre el 4 y 9%, son bacteriémicas. ¿Qué significa eso? Que pueden cursar con un cuadro séptico, ¿sí?
Entonces, no, eso hay que saber y que esto evidentemente son más peligrosos en los lactantes menores, ¿sí? ¿Cómo la adquirimos? Pueden ser también secundarios a procesos urológicos, procesos quirúrgicos, médicos, traumas abdominales, el motivo de por qué podría tener infección del tracto urinario. Recuerden que las infecciones gastrointestinales también favorecen. Por eso es que este comentario ahí dice que son resultados de una infección ascendente. Entonces, una infección del gastrointestinal o genital podría dar como infección secundaria algo que va a la mucosa periuretral, ¿verdad? Y esto es lo que tienen las bacterias gram negativas, esa acción y preferencia por las mucosas del árbol gastrointestinal, y ahí el Escherichia coli se encarga de producir lesiones, ¿sí? ¿Por qué tenemos miedo? Ya sabemos, por las secuelas que pueden dar a largo plazo, hipertensión arterial, la función renal alterada puede estar disminuida, una proteinuria secundaria y que evolucione a una enfermedad crónica. Son predictores de cicatriz renal la presencia de reflujo vesicourinario, sobre todo los de grado 1 y 2, en bajo porcentaje. Evidentemente que cuando van aumentando los grados, esto es peor. La presencia de ecografías de vejiga y renal alterada, en la PCR mayor a 40 también puede ser un predictor de cicatriz renal y daño renal. El recuento de polimorfo nucleares mayor al 60%, la temperatura mayor o igual a 39 y una infección urinaria que sea por un microorganismo diferente al E. coli, sobre todo a los E. coli, a las Escherichia coli, que son productoras de beta-lactamasa. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos para el tratamiento, sobre todo, aliviar los síntomas con analgésicos y antipiréticos comunes, estar atentos si hay signos de choque, porque dijimos que no deja de ser frecuente un porcentaje entre 4 a 9% podrían cursar con bacteremias, ¿verdad? También podría ser la baja ingesta, la deshidratación, tenemos que estar atentos y cubrir, prevenir eso e hidratar, porque recuerden que producen vómitos y dolor abdominal que hace que los niños disminuyan su ingesta. Y lo más importante, iniciar la terapia empírica de acuerdo a los agentes infecciosos, que según el rango etario, ustedes ya saben que en los recién nacidos, ¿con qué trataría una infección del tracto urinario, Araceli? ¿Cuáles son los dos antibióticos que se usan para las infecciones del tracto urinario? Y casi siempre al recién nacido, o sea, no casi siempre, al recién nacido y menor de 3 meses, casi siempre se le interna. Eso tienen que saber, ¿sí? Miren, Elena, ¿con qué le trataría a un niño, a un recién nacido con sospecha de infección? Profe, acitromicina puede ser. No. Acuérdense que la citromicina es vía oral y nosotros tenemos que tratar a estos recién nacidos siempre con tratamiento endovenoso. Elena. Genta. ¿Quién? ¿Quién habló? Gente, escuché ahí. ¿Quién dijo eso? Gentamicina y ampicilina puede ser otra. Bien, es una combinación. ¿Y cuál es la otra combinación aceptable, doctor? Y ampicilina, pero con cefalosporina tercera generación. Y normalmente el que usamos es la cefotaxima.
Muy bien, Ortiz, ¿sí? Excelente. Entonces lo que tenemos que recordar, chicos, que no podemos tratar por vía oral, ¿sí? Esa es una limitante en este grupo etario. Y en los menores de 3 meses, también casi siempre internamos. ¿Y qué pasa cuando en los recién nacidos? Normalmente siempre lucen graves. Casi siempre, ¿qué le hacemos también? Hola, ¿están? No sé qué toque. Bueno, normalmente como al recién nacido, casi siempre la infección es generalizada. Aparte de una orina simple, un hemocultivo. ¿Qué le hacemos también siempre al recién nacido? Para ver si no fue la infección tan generalizada que afectó hasta ahí. No, Muy bien, una punción lumbar, ¿sí? ¿Está? Recuerden eso, ¿sí? Como en el recién nacido, recuerden que la infección es generalizada. Entonces, es importante que yo tenga, busquen sangre para ver si no es una bacteremia, busquen el sistema nervioso para ver si no afectó ahí también, porque recuerden que los gérmenes del canal del parto producen una infección generalizada, por eso se llama urosepsis, cuando tiene infección del tracto urinario, porque altera todo el estado general y no le puedo tratar al recién nacido por vía oral, ¿sí? ¿Está? Muy bien. En cambio, en la medida que son más grandecitos y no lucen mal, yo ya puedo valorar que ese lactante mayor de 3 meses, yo le pueda tratar con antibióticos por vía oral. Y el antibiótico por vía oral tiene que ser un antibiótico que cubra las bacterias gram negativas. Los criterios de hospitalización. Vieron que los menores de 3 meses siempre tenemos que valorar, ¿sí? Se valora. ¿Está? Sí, menores de 3 meses siempre. Y recién nacido, así que es una obligación que se interne, ¿sí? ¿Ok? Los niños severamente enfermos que tienen con sepsis. ¿Cómo le llamamos al niño séptico? El niño que luce tóxico. ¿Cómo sería un niño tóxico? ¿Cómo sería un niño que luce tóxico, Giovanna? ¿Qué te parece que va a tener? Sí, vos, Giovanna. ¿Cómo va a lucir un niño séptico? A ver, puede ser Giovanna, Giovanna 2, no San Pablo. Giovanita, ¿estás o no estás? ¿Estás lejos? Hola, doctora, ¿podría repetir, por favor? Justo se me trabó el internet. Bueno, ¿cómo luce un niño que está severamente enfermo? Y te dice la pediatra de guardia, mira, doctora, este niño está séptico, está tóxico. ¿Cómo luciría? En un mal estado general, con decaimiento, la fase dolorosa. Trastorno del sensorio. ¿Qué más puede tener? Está bien. Entonces, para que vamos a ver, estos ejercicios son más a propósito de la vida real, ¿sí? Está. Entonces, vamos a ir haciendo estos ejercicios para que no sean tan papel, tan tedioso nomás nuestras clases, ¿sí? Entonces, una de nosotras que hace guardia te va a decir, mira, doctora, el luce séptico porque tiene piel pálida, piel moteada, está reticulado, está deshidratado, ¿sí? Entonces, este niño son signos sinónimos cuando decimos luce tóxico, luce séptico, ¿sí? ¿Está? Y ya sabemos que los vómitos son muy frecuentes en la patología urinaria y que también si son vómitos persistentes, más de 3 en una hora o más de 6 en el día, quiere decir que no estamos teniendo tolerancia a la vía oral, entonces le dejamos para el tratamiento de la deshidratación.
También cuando existe esto, ya sabemos ya la falta de adherencia o la falta de confianza en la mamá que va a cumplir el tratamiento por varios motivos, porque la mamá no ve que, que su hijo tiene una infección importante o porque no le da, no entiende que, o sea, que puede ser por su nivel intelectual que no entienda que es una infección importante, viva lejos, no pueda venir para los controles. Todos esos son criterios de hospitalización. El tratamiento de elección, muy bien, el compañero ya dijo, un aminoglucósido con ampicilina o una cefalosporina de tercera más ampicilina. Y la cefalosporina de tercera que usamos es la cefalosporina. Cetrazona también usamos, eh, pero siempre le tenemos como segunda opción porque puede producir, vemos mucho en pediatría, barro biliar, pero es una opción. Si queremos tratarlo en forma ambulatoria, le decimos, le hacemos ir y venir a 24 horas, entonces es una opción, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué le hacemos la cefalosporina de tercera? Porque el agente infeccioso es un gran negativo, que es el E. coli más frecuentemente. Entonces, el tratamiento de inicio sin tener el urocultivo es una cefalosporina de tercera. Si recibimos el tratamiento, el cultivo negativo, muchas veces tenemos que suspender el antibiótico, ¿sí? Bueno, las otras opciones en los niños mayores, la terapia empírica inicial, la cefixima, es lo más frecuente, es más barata que la cefodoxima, que hay también, cefepime, no hay tan a mano, y la cefalexina. En las niñas adolescentes, la opción es la amoxicilina, y en los casos que requieran internación, ya saben, aminoglucósidos o cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos el tratamiento. Esta es una diapositiva en la cual vuelvo a repetir lo que habíamos mencionado. Normalmente los días de tratamiento van entre 10 a 14 días, ¿sí? Y se suele iniciar el tratamiento en forma endovenosa en los lactantes mayores de 3 meses y cuando el paciente esté en condiciones, luego de 72 horas o 5 días, sobre todo si tuvo una pielonefritis, se trata de tener mínimo 3 días endovenoso a 5 días endovenoso y entonces después le decimos que complete el tratamiento por vía oral. Los menores de 3 meses, normalmente internación, ¿sí? Sobre todo los que tienen cuadro de moderado a severo, ¿sí? Bueno, que también es importante cuando nos damos cuenta que estamos venciendo a la infección, cuando la fiebre cede, ¿sí? Mejoría del estado clínico, ¿sí? Con un ciclo de 3 a 5 días de buena evolución, se puede pasar a la vía oral, que ya habíamos explicado antes de que estaba mencionada en esta diapositiva. Y las infecciones no complicadas, 10 días, y las que tuvieron algún tipo de complicación se lleva 14 días, ¿ok? Bueno, eso por un lado, ¿sí? Profilaxis antibiótica, sí se hace. ¿A quiénes se hacen? A los niños que tienen algún tipo de malformación renal, del tracto urinario, o a aquellos niños que hacen infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Estos son artículos en los cuales se hablan de cuáles son las patologías que se recomiendan realizar infecciones del tracto urinario, profilaxis, hablamos, hipospadias, dice, niños que estuvieron en terapia, vejiga neurogénica, megaureter, reflujo vesicoureteral, ureterocele y las infecciones urinarias a repetición, la válvula uretra posterior también
que se acuerdan que nos mencionó la doctora Lizzy Vera, cuando nos habló un poquito de infecciones del tracto urinario. ¿Se recuerdan, verdad? Ella mencionó que era una patología muy frecuente en los niños, ¿sí? Estas son drogas que se utilizan para la profilaxis. La nitrofurantoína, la trimethoprim más sulfametoxazol y una cefalosporina de primera generación. La que se usa normalmente es la cefalexina. Normalmente las dosis son dosis nocturnas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que disminuyen las infecciones del tracto urinario? ¿Sí? Si vamos a hacer algún procedimiento o intervención quirúrgica, debemos tener presente que deberíamos hacer profilaxis en los casos adecuados. Después, los niños que tienen reflujo vesicoureteral sintomático, las correcciones quirúrgicas también son importantes en vez de tener tratamientos profilácticos con antibióticos en forma prolongada, porque eso lo que puede hacer es seleccionar bacterias resistentes a nuestros antibióticos, ¿sí? Pacientes con válvula de uretra posterior, la cirugía reduce las infecciones urinarias. O sea, corregir eso es muy bueno. La circuncisión también se habla en Estados Unidos, es una práctica que se le sugiere más los judíos, que ustedes saben, que disminuyen el riesgo de infecciones, sobre todo en el sexo masculino. Claro, el sexo masculino no se hace circuncisión. Otras intervenciones, otros tratamientos antibióticos diferente a los tratamientos antibióticos puede ser cateterismo, ¿sí? Evitar en lo posible. También predisponen más a la infección urinaria, las incontinencias o descargas suprapúbicas también, ¿sí? Entonces, el vaciado de la vejiga en forma frecuente, que es lo que le dije, cada 2 o 3 horas, y tratar de controlar si los lactantes y los preescolares, sobre todo los preescolares, lo están haciendo, disminuyen las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias normalmente también en los niñitos chiquititos que van a las guarderías, los preescolares, suele darse por esa retención y no el vaciamiento frecuente, ¿sí? Bueno, entonces recordamos que es una patología frecuente entre las consultas pediátricas, es la tercera causa de internación o la tercera causa de infección más frecuente en pediatría, ¿sí? La prevalencia en la primera infancia no deja de ser significativa porque es mayor al 5% en algunos casos, que las niñas menores de 2 años presentarán una infección urinaria por lo menos ya a esta edad, y que luego de los 2 años, recuerden que las infecciones urinarias se ven en todas las edades, la prevalencia de las mujeres. Y recuerden que en los menores de 3 meses, el sexo masculino pues es más frecuente que en las niñas. Y luego toman las postas las mujeres, ¿sí? Y básicamente eso, ¿sí? Está. Muchísimas gracias, chicos, ¿sí? Yo les tengo quiero robarles su tiempo hasta ahora nomás, por hoy hasta acá nomás, porque el martes vamos a tener otra vez clase con la doctora, ¿sí? Doutora, e poderia ser em jueves, Voy a preguntar porque a la martes nós outros temos clínica médica prática a de partir de las 2 10. de las 2 hasta las 16.
Y jueves tenemos práctica con la doctora Ojeda y yo hablé con ella dijo que por ella no hay problema si empezamos un poco más tarde. Porque usted comentó que la doctora Podía a la 1. podría la 1. Y bueno, voy a hablar con ella otra vez. Y si no, voy a tener que tomar yo la clase. Yo quería nomás que ella como era la especialista, le dé la clase. Pero si no están dadas las condiciones, lo haré yo, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, ahora les voy a tomar la lista, ¿sí? Después hay un grupo de chicos que tiene que quedar conmigo, ¿sí? Nosotros somos de la malla del 2018, ¿verdad? Así mismo, profe. Bueno, voy a empezar a llamar la lista, ¿sí? María Eugenia Alvarenga está. Presente, doctora. Camila Benítez. Perdón, doctora, Erika dice que en su casa está sin energía eléctrica. Bueno, y cuando la llame, me van a avisar, ¿sí? Bueno, Camila, te he visto. Camila. Camila, ¿tenés problemas con tu micrófono? Ah, bueno. Y Junior, por ende. Junior, también, ¿verdad? Doctora. Ah, bueno. Pamela. Presente, doctora. Micaela. Buen día, doctora, presente. Día, Micaela.